Good morning, class. The topic for today is the past simple versus past continuous using when. Antes de empezar con este tema, me gustaría hacerles un pequeño recuerdito o recuento del pasado simple, temática pues que ya han tenido la oportunidad de estudiar en cursos anteriores. Comencemos pues. Recordemos que el pasado simple se usa para hablar acerca de acciones en el pasado. Por ejemplo, she danced with Nick. Ella bailó con Nick. I read a book last year. Yo leí un libro el año pasado. En el pasado simple tenemos verbos regulares y verbos irregulares. Para formar el pasado de los verbos regulares debemos seguir las siguientes reglas. Primero, a la mayoría de los verbos regulares para formar su pasado le agregamos al final ed. Observemos los siguientes ejemplos. Segundo, para los verbos que terminan en e, únicamente agregamos de al final. Observamos live, lived, date, dated. Para los verbos que terminan en consonante más y, cambiamos esa y por una i y le agregamos ed. Por ejemplo, cry, cried. Los verbos que terminan en una vocal más una consonante duplican esta consonante y agregan ed, como por ejemplo stop, stop it. No todos los verbos son regulares. También tenemos unos verbos llamados verbos irregulares. Estos verbos tenemos que aprenderlos de memoria, ya que ellos no siguen una regla para formar su pasado. A continuación, les comparto un listado con algunos verbos regulares. Aquí pueden observar la manera como se forman dependiendo de su terminación, teniendo en cuenta pues la información que les acabé de compartir. Aquí tenemos un listado de verbos irregulares, los cuales no siguen una regla específica para formar su pasado. Como les dije anteriormente, el pasado de estos verbos debemos memorizarlos. Recordemos que para formar la forma afirmativa en el pasado simple debemos seguir la siguiente estructura. Subject plus verb in past, past complement. For example, I washed the car yesterday. Yo lavé el carro ayer. Siguiendo la estructura tenemos que aquí tenemos el pronombre o sujeto, el verbo en pasado y el complemento con una expresión de tiempo. My parents visited lots of museums. Mis padres visitaron muchos museos. I bought a new house last week. Yo compré una casa nueva la semana pasada. Ahora sí, luego de haber hecho ese pequeño repaso del pasado simple, continuaremos con la temática para la clase de hoy, que es el pasado continuo versus el pasado simple utilizando when. Cuando hablamos de dos acciones que pasan al mismo tiempo en el pasado, debemos usar primero el pasado continuo para la acción más larga y que pasa durante un tiempo particular o una hora en particular en el pasado. El pasado simple lo vamos a usar para la acción más corta, la cual ocurrió de repente o interrumpió a la acción más larga. Usualmente o regularmente, la acción más corta la introducimos utilizando when. Por ejemplo, I was watching television when he arrived.
Yo estaba viendo televisión cuando él llegó. La primera acción ocurrió en un periodo de tiempo y en ella utilizamos el pasado continuo. I was watching television. Yo estaba viendo televisión. La segunda acción es una acción corta que interrumpió a la primera. Para esto necesitamos el pasado simple. Si notan en el ejemplo, la acción larga es I was watching television. Para introducir entonces la oración corta o la acción corta, utilizamos when seguido del pasado simple. He arrived. Él llegó. La acción larga se vio interrumpida por una acción más corta. Entonces, vemos cómo estamos utilizando el pasado continuo y el pasado simple al mismo tiempo cuando nos referimos a dos acciones que están ocurriendo al mismo tiempo, una larga y una acción corta que interrumpe a esa acción larga. En la siguiente gráfica podemos observar otro ejemplo. I was having a shower. Es una acción que está en desarrollo, que está pasando. Utilizamos el pasado continuo. Y en la acción corta tenemos when the phone rang. Es una acción puntual y que se dio en pasado simple. El teléfono sonó. Entonces, vemos cómo es posible utilizar estos dos tiempos a la vez cuando tenemos dos acciones que se realizan al mismo tiempo. Espero entonces que la clase haya sido de su agrado y que haya sido clara para ustedes. No siendo más por el momento, me despido y nos vemos en la próxima clase. See you next class. Bye.